Miércoles 2 de noviembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, nuestro recorrido diario por las primeras planas, por las portadas de los periódicos que se editan en la provincia, Diario Córdoba, ABC de Córdoba, El Día de Córdoba, también como siempre un vistazo rápido a la prensa digital. Hoy es como un lunes, aunque sea miércoles, así que cada uno sale por un sitio, aunque sí que es verdad que las fotografías son similares o al menos atienden al mismo asunto. El diario Córdoba ha escogido para la apertura un reportaje sobre el patrimonio. Se titula El expolio que no cesa, o un mal que no cesa, de la página digital. Lo firma Pilar Cobos y habla pues, de ese riesgo, de ese problema que tiene Córdoba con el rico patrimonio y los robos, que hay muchos robos que, bueno, que afectan a los yacimientos. Ahora hablamos de ese asunto. La foto que en este caso firma Francisco González para el cementerio de San Rafael, este es el de la salud, dice, parece, bueno, pone el centro de la salud, no lo creeremos. La vida vuelve al cementerio y titula: miles de cordobeses acuden a la cita con los difuntos, con sus seres queridos. Muchísimas flores, mucha más afluencia de público al cementerio de San Rafael que el de la salud, fundamentalmente porque saben que el de San Rafael es donde, bueno, la salud se cerró hace muchísimo tiempo, solamente se utiliza para enterramientos donde haya panteones o nichos de un familiar. De San Rafael también, pero hace menos, entonces son fallecidos mucho más recientes, mucho más flores en San Rafael que en la salud y mucho más presencia de familiares y amigos y personas que quieren homenajear a quien se encuentra allí reposando. El diario ABC ha cogido para su apertura dos temas locales. El titular para la alta velocidad, que dejará un tren cada 12 minutos, la privada y la pública, sumando las dos. Titula ABC: la alta velocidad privada dejará un tren cada 12 minutos. Realmente Renfe, de todos esos servicios, serán 84, Renfe aporta 64 públicos y 20 privados. En cualquier caso, un tren cada 12 minutos, como informa Rafa Verdú, luego hablaremos de esa información. La foto para el turismo, turismo, un puente del Casilleno, dice el diario ABC, sobre una foto de Valerio Merino, con muchísimo público. Bueno, había más público que el de la foto, porque aquí se ve concentración de personal en la puerta del puente, en la plaza del Arco, de la Plaza del Triunfo, pero había muchísima gente, muchísimos turistas este fin de semana, en largo fin de semana o con el puente, en toda la zona de la judería. Hablamos también ahora de ese asunto. El diario El Día ha escogido para abrir vivienda. El alquiler de vivienda se lleva el 72% del sueldo de los jóvenes andaluces. La recomendación es que no se supere el 30% del sueldo. Una persona que gane 1.000 euros, por ejemplo, no debería dedicarle al alquiler más de 300. Pues bueno, hay chavales que ganan 1.000 euros y dedican al alquiler 720, como señala esta información, de manera que, bueno, a ver cómo se apaña con esos 280 euros para llegar a final de mes. La foto también, en este caso, para un camposanto, en el de la salud, en este caso seguro, vamos, creo que sí, no, tampoco lo pone. Foto de Miguel Ángel Salas, el recuerdo de quienes ya no están, perdón, titula al pie de foto esta información. Miles de personas visitan los cementerios para seguir la tradición del Día de Todos los Santos, que como saben se celebró ayer. Hoy es el Día de los Fieles Difuntos, pero Día de Difuntos en general, fieles o infieles, y ayer se celebró el Día de los Santos, que es cuando habitualmente se aprovecha el día festivo para muchas familias visitar a sus seres queridos y algunas tradiciones, bueno, quizás menos en la capital que en otros municipios. Bueno, vamos con el repaso a la información. Decía, el expolio, información que firma Pilar Cobos en el diario Córdoba y titula Un mal que no cesa. Entrevista en esta información a Desiderio Baquelizo, catedrático de Arqueología de la Universidad de Córdoba, arqueólogo.
y director de bastante de los yacimientos, bueno, que están más en la mente de todos, bueno, muchos de ellos, no tampoco vamos a hablar relación. Por ejemplo, en los mausoleos de la Puerta de Gallegos, entre otros muchos. Bueno, pues Desiderio Vaquerizo dice que no hay sitio que no conozcan los expoliadores. Hay un mercado negro de obras de arte, sobre todo de restos arqueológicos, pero hay un factor que yo creo que sería más que analizar aún más que la presencia de expoliadores, de personas que llegan a una excavación, hurgan, encuentran pues, un capitel o una moneda o un resto de cerámica y lo sacan, en algunos casos de muchísimo valor. Algún reloj solar apareció de época romana que encontró la Guardia Civil. Hemos visto hace poco los efebos, que también tuvieron unas estatuas de bronce que también fueron expoliadas. En fin, una serie de elementos. El expolio más corriente probablemente es este que me refiero, ¿no? El de la cerámica, el de la moneda. Pero bueno, ese tiene menos valor y ese es más frecuente. Pero sí que hay expolios mucho más peligrosos. Digo que habría que analizar dos efectos. ¿Por qué se roba tanto? Es decir, porque hay un mercado que lo adquiere. Eso no es tan sencillo comprar una pieza romana o islámica, ¿no? Pero también porque no se vigilan los yacimientos, que es patrimonio. Encontramos yacimientos absolutamente abandonados, como es el caso de Ategua, por ejemplo, junto a Santa Cruz, sí, cerca de Santa Cruzita. Absolutamente abandonados, pero es que en la capital hay yacimientos que aparecen, bueno, hay obras que hacen una cata, la obra se interrumpe porque la cata descubre algo de más valor de lo previsto y se queda ahí. Y quien quiera puede pasearse por el yacimiento histórico, y si le apetece coger un trozo de cerámica o un trozo de alguna construcción que haya allí, pues se puede llevar tranquilamente, que no habrá nadie que se lo impida. Digo, por lo tanto, que más que analizar por qué se producen los expolios, es cómo es posible que se acceda a ese patrimonio tan importante. El caso de Ategua es importantísimo. El Medinilla también fue expoliado en su día. En Medina Zahara, durante muchísimo tiempo, fue cantera para la construcción en la capital, y aún así, aún hoy, como no se ha delimitado el contorno total, definitivo en Medina Zahara, hay zonas en las que están abiertas al paso público. Es fácil. Hace poco denunciaron el robo de un capitel fragmentado, en la parte excavada, en la parte en la que hay vigilancia. Aún así se llevaron un trozo de capitel. Quiero decir con esto que, sin olvidar que el delincuente es el delincuente, bueno, en este caso tampoco hay casos que no son de delincuencia, sino que son faltas, luego se tipificarán según la valía o el valor de lo expoliado, pero digo que aunque está claro quién es el malo, que el malo es el que se lo lleva, pero también hay una dejación, una negligencia por parte de las administraciones, cada cual en su momento, cada cual en su punto, en su espacio de competencia, por la que permite que se produzcan este tipo de expolios. Ha habido muchas opciones. Guardia Civil tiene un equipo que se dedica a rastrear, Policía Nacional también, pero sin embargo, pues como señala esta información, el expolio es un mal que no cesa y lamentablemente no va a cesar hasta que se ejerza una labor efectivamente de vigilancia sobre el espacio. Más cosas. Saltamos a Diario ABC, el tema de la alta velocidad de la que hablábamos antes. Rafa Verdú ha aprovechado el fin de semana para entrar en las ofertas que hay y las que va a haber, y ha determinado al final que la alta velocidad privada, cuando empieza a operar a partir de marzo, va a dejar en Córdoba pues un tren cada 12 minutos. Efectivamente, como señala él también en la información, no es que cada 12 minutos de reloj salga un tren, sino que se reparten los distintos servicios que va a haber entre las horas del día, y sale que habrá un tren en menos de 15 minutos. De cuarto de hora en cuarto de hora. Es verdad que se aglomerarán casi todos en el horario más comercial, pero en la noche prácticamente no hay trenes. Pero sí que va a ser una revolución para la estación y para Córdoba. Córdoba, lo hemos dicho siempre, tiene una posición geoestratégica envidiable, es el cruce de caminos entre la meseta y la depresión de Guadalquivir, es el punto donde más fácil o con más conexiones se puede cruzar el río, en la sierra y la campiña, y eso hace que todos los trenes que van desde el norte hacia Sevilla y Málaga, incluso Granada, pasen por Córdoba. Por ahora, a Granada, hasta donde yo sé, ni Irio ni Ouigo, que es la otra empresa privada, han programado servicios, pero cuando los haya habrá más servicios aún
que pasen por Córdoba. Y luego además hay que añadir a este número de trenes, esos son AVE solo, AVE de Renfe, de Irio y de Ouigo, que es la otra empresa. Habrá que poner un nombre más sencillito de pronunciar. Hay que sumar la oferta que creo yo ampliará, el low cost de Renfe, pero aparte hay que sumar las cercanías, si realmente a partir de enero, como dicen, habrá cercanías desde Palma del Río a Villa del Río, que también tiene una frecuencia de paso importante. Y habrá que sumar también los trenes mercancías, que probablemente algunos se desplacen a la noche a consecuencia de la ocupación de vías, aunque son vías distintas, pero sí que pasan por la estación. Quiero decir que el trasiego que habrá a la estación de Córdoba, pues solamente en este momento, con esta oferta de Irio y Ouigo, ya Córdoba es la ciudad con más servicios de tren, a excepción de Madrid, todos pasan por Madrid, o muchísimos pasan por Madrid, pero del resto de España la que más servicios dispone o dispondrá, según las cuentas que ha hecho Rafa Verdú en el diario ABC. Bueno, pues eso es una ventaja, es un inconveniente. ¿Por qué inconveniente? Aunque parezca un poco contradictorio. Bueno, pues porque el tren llega a Córdoba de muchos sitios, llega desde Galicia, el tren no llega directo, pero sí que se puede viajar en 4 horas desde Galicia a Córdoba, pero también se puede ir de Córdoba a Galicia. Quiero decir con esto que Córdoba se ha convertido en una ciudad de excursión a consecuencia de estos muchos desplazamientos. Es muy fácil venir a Córdoba, salir de tu casa a las 8 de la mañana, venir a Córdoba, dar un paseo por la mezquita, comer, dar un paseo por la tarde y volver para dormir en tu casa. Algo que no ocurre en otras muchas ciudades, lo que obliga al viajero a pernoctar. Eso hace que haya muchísimas fotos de turistas, como hemos visto en la portada de ABC, pero que las pernoctaciones no disparen, no aumenten, a pesar de las conexiones excelentes. Porque claro, conectarnos con Madrid es conectarnos con el resto de Europa. Y se puede viajar desde Berlín a Córdoba en tren, tranquilamente, un transbordo, un par de transbordos como mucho. Pero claro, a Berlín no se puede ir y volver en el día, pero sí que es verdad que el tráfico local o regional o el nacional, pues con esta facilidad de conexiones, pues o se hace algo por remediarlo o tendremos un turismo de excursión. Es un turismo, yo siempre lo digo, interesante en cuanto a que Córdoba es una ciudad acogedora que abre los brazos a quien quiere visitarnos, pero al final no es un sector que genere la riqueza que podría si realmente se trabajara en esa línea, ¿no? En el ocio nocturno, en mejorar la oferta, las guías, las promociones. Yo no sé si se está promocionando demasiado en lugares donde se puede buscar un efecto de cantidad frente al de calidad. Hablo de ciudades AVE, de promover la ciudad en sitios donde se puede venir a Córdoba a comer y volverse. Saben que hay incluso un turismo que viene a Córdoba a comer solo. Bueno, miren cómo se hacía antes los madrileños que se iban a comer a Segovia o se iban a comer a Ávila, por ahora vienen a comer a Córdoba, que es un poco más exótico para ellos, está más lejos que Segovia o Ávila, pero con poco rendimiento más allá de eso. Creo que Córdoba necesita, como siempre decimos, repensar qué quiere hacer con su turismo. No creo que aporte nada al turismo de cruceros, por ejemplo, en ese sentido, aparte de una foto espectacular. Ayer el Puente Romano era como el calle Cruz Conde, era un fluir continuo de personas, pero claro, si se pasean de un sitio a otro, lo que hacen es dejar el coche aparcado al campo La Verdad, para además entorpecer el paso de los vecinos. Cruzan a la judería, se dan un paseo, comen el que más y se vuelven a su casa porque vienen de Málaga, de Sevilla o de Granada o de Jaén. Pues no sé hasta qué punto se puede hablar de turismo como motor de riqueza en Córdoba. Repito que bienvenidos todos, pero bueno, vamos a cambiar un poco entonces el chip. Hoy publica, por cierto, Cordópolis, una información acerca de esta oferta de ocio tan exigua, diría yo, que tiene Córdoba. Titula: el Ayuntamiento lleva 4 años al margen de la visita nocturna de la mezquita por la nulidad de su propio expediente. Saben que el Ayuntamiento, a través del Consorcio de Turismo, cuando era consorcio, lo que era un poco el el antecesor del actual Instituto de Turismo, pues el consorcio y el Cabildo firmaron en el año 2006 un convenio para poner en marcha la visita nocturna a la mezquita catedral, el alma de Córdoba, recuerden, eso fue en 2006.
Hubo que negociar muchísimo. Desde el primer borrador que se firmó en el 2004 hasta que se puso en marcha la visita nocturna, pasaron 6 años, fue en el 2010. 6 años se tardó en poner en marcha este espectáculo nocturno. Hubo que negociar muchísimo. El Cabildo no cedió, por ejemplo, en que el control del contenido sería suyo. Hubo polémica, ya se ha pasado un poco con el tiempo, se ha apagado, pero hubo muchos historiadores que lamentaban que el texto que se va trasladando a los turistas mediante las guías, las audioguías, es un texto, bueno, dicen los historiadores que no tiene mucho rigor científico, habla mucho de la etapa cristiana frente a la musulmana o islámica, que es realmente el motivo de que las personas, creo yo, entren a esta visita, más que ver una catedral. Hay muchas catedrales en España y en el mundo, mezquitas como la de Córdoba, pues creo que no habrá ninguna, al menos con esa imbricación de cultura. Digo que el texto hace mucha referencia a la etapa católica frente a la islámica y fue muy criticado en su día, hablo de esto hace mucho tiempo. Bueno, el proyecto se puso en marcha en 2010, con un periodo de caducidad al 2020, era para 10 años. Y caducó en el año 22, hubo que firmar, perdón, en el 2018 caducó, pues se firmó un poco antes. La cosa es que en el 2018 el ayuntamiento presentó, era Isabel Ambrosio la alcaldesa, era Rosa Aguilar, la alcaldesa que firmó el convenio, cada cual en lo suyo, con su responsabilidad, con su mérito y su demérito. Rosa Aguilar cedió, por ejemplo, en el asunto de los textos, cedió también el tema de las entradas. El convenio dice que las entradas se pueden vender, el ayuntamiento puede vender entradas, sin embargo, intenten comprar una entrada, vayan a capitulares, le dirán que vayan al Corte Inglés, que es quien vende las entradas al módico precio de 18 euros, pero no el ayuntamiento, a pesar de que el convenio recoge que lo puede vender el ayuntamiento. Al final el ayuntamiento puso el dinero, puso una parte importante, eso costó 1.200.000 euros, de las que una parte importante la puso directamente el ayuntamiento a través de consorcio, 530.000 euros, y el resto lo puso el Ministerio de Industria, pero lo puso porque lo pidió el ayuntamiento, o sea que fue todo dinero público. Y el convenio también hablaba de que el mantenimiento, la gestión correspondía al ayuntamiento. Una lámpara que se fundiera tenía que poner el ayuntamiento. Incluso los gastos derivados que ocasionara la obra esta al Cabildo los pagaría también el ayuntamiento. Bueno, pues se firmó. Al final había mucho interés sacar adelante este proyecto para incrementar la visita nocturna, se firmó el convenio y caducó hace unos años. El ayuntamiento, en el año 2018, siendo alcaldesa Isabel Ambrosio, presentó un nuevo convenio, pero no estaba bien tramitado, no tenía el acuerdo de la Junta de Gobierno, perdón, no tenía el informe de la asesoría jurídica, no tenía el informe de intervención, con lo cual aquello no sirve para nada. Desde el año 2018 hasta el 2022, el ayuntamiento, que es quien pagó esa obra y es quien tiene la responsabilidad, junto al Cabildo, de que funcione la visita nocturna, pues no puede ni opinar, ni decidir, ni preguntar, porque no hay convenio. Hay una precariedad en este asunto. Repito que el Cabildo no lo puso en marcha por sus propios medios, sino que se hizo mediante la iniciativa privada, pública, y fue el ayuntamiento quien pagó y quien puso en marcha aquello. Bueno, pues cuando el año pasado se intentó, 2021, se intentó, una vez que volvieron las visitas, estuvo durante un tiempo parado, recuerden, por el tema del COVID, y una vez que se puso en marcha la visita, se pusieron en marcha, se intentó retomar el tema del convenio, pero por ahora, hasta el momento, pues no hay nada más allá de ese anuncio por las dos partes, Ayuntamiento y Cabildo, de retomar las negociaciones para firmar un nuevo convenio. Esperemos que no tarden como el otro 6 años en negociarlo. Repito que hubo un par de temas muy polémicos, el tema de quién vendía las entradas, el tema de qué se iba a mostrar a los turistas, y mientras tanto pues vemos lo que yo les comentaba antes, que Córdoba es cada vez más una ciudad de excursión, donde se viene por la mañana, desde la mañana, y se va uno tempranito para dormir en casa, o en otras ciudades donde haya mejor oferta turística de ocio, porque Córdoba no es base de operaciones, mientras que así lo es Sevilla o Granada o Málaga, turistas llegan allí, de allí se mueven. En Córdoba quien viene, pues viene de paseo, no viene a quedarse, a pesar de que cada vez haya más hoteles. Dicho esto, no significa que no haya turistas que pernocten en Córdoba, ¿eh? Digo que proporcionalmente a su patrimonio y a lo que vemos alrededor, Córdoba es la provincia donde menos pernocta el turista, mucho menos que en la Costa del Sol, mucho menos que en Jaén, mucho menos que en Granada. Creo que le ganamos solo a Huelva, me parece. El resto, toda es más pernoctación. En Córdoba no llega a pernoctar ni 2 noches por turistas, que se quedan 1,4, 1,5. Es decir, que algunos hay, por eso cada día hay más hoteles abiertos y por eso cada día hay más turismo, pero no al volumen que
debiera permitir el patrimonio y la potencialidad de la ciudad. Bueno, más cosas que me paran mucho. El diario El Día habla de vivienda, lo hemos visto en el titular. El alquiler de la vivienda se lleva el 72%, ojalá el 27%, el 72% del sueldo de los jóvenes andaluces. La población de entre 16 y 29 años destina más del doble de lo recomendado, que es el 30%, para poder vivir. La Junta va a aplicar desde este mes el bono estatal para menores de 35 años. El bono estatal, que consiste en que se le dan hasta 250 euros para el alquiler. No para todo el mundo, que tampoco todo el mundo se quede tan contento. Se ponga a brindar, porque no todo el mundo da derecho a estas ayudas, pero bueno, el que lo pille, pues será más que bienvenido. Es una ayuda que sirve para el alquiler de pisos, incluso de habitaciones. Saben que hay jóvenes que alquilan una habitación porque comparten pisos, sobre todo estudiantes, y claro, para ellos no se le dará los 250 euros, se le dará menos. El bono es insuficiente, según dice el Consejo de la Juventud de España, porque las ayudas no se han ido amoldando a la subida del IPC, etcétera, etcétera, y porque no van a llegar, como decía todo el mundo. El tema de la vivienda es un tema que también es recurrente a los periódicos, siempre lo comentamos. Se está construyendo mucho, esto está haciendo que haya mucha especulación en torno a la vivienda, hay muchos pisos que se adquieren para alquilarlos porque es el mejor refugio para el dinero. Ahora es verdad que está subiendo el precio del dinero a los bancos, pero sobre todo está subiendo el precio para las hipotecas, para los préstamos. Si usted deposita en un banco mañana 100.000 euros, si los tienen, es probable que el interés que le ofrezcan sea irrisorio. Le es mucho más rentable comprar un piso, invertir esos 100.000 euros en un piso y alquilarlo, porque le va a generar al mes, cada mes, 300, 400, 500 euros según el precio que puedan ponerle. Mientras que en un banco no le va a dar, en ningún caso le darían 100.000 euros, 500 euros al mes. Bueno, esa cuenta que hago yo la ha hecho mucha otra gente, compran pisos para alquilarlo y eso hace, en principio debería hacer que el alquiler bajara porque habría mucha oferta, pero no ocurre así porque el mercado medio se estanca y además hay una competencia bastante semipactada. No se bajan los precios, aunque haya pisos con muchísimo tiempo el cartel colgado en la ventana, ¿no? Y sin embargo el precio es el que es y se mantiene cerrado antes de tenerlo mal alquilado. Y luego además está el asunto de las garantías que tienen los caseros. Saben que en ocasiones, ante un impago, ante un moroso, hay un proceso muy lento, muy farragoso para sacarlo del piso y eso hace que el casero pues, pida muchas garantías para alquilar su piso. Y los alquileres se contengan. Hay personas que no tienen pues, una nómina, por ejemplo, o dos nóminas que piden en ocasiones, o que le pidan una serie de credenciales. En fin, se complica un poco el alquiler y eso está haciendo que el mercado se dispare. Y Córdoba no es de las ciudades más caras de España, aunque hay zonas en Córdoba bastante costoso para alquilar un piso. Bueno, lo que hablábamos era del alquiler de la gente joven y se unen dos factores: el precio de los alquileres con el sueldo de los jóvenes, que en muchas ocasiones pues son los 1.000 euros de salario mínimo interprofesional que nos llevan a estos 720 euros de media para la vivienda, en el caso de que la haya comprado, el alquiler también, pero sobre todo para los que se dedican a comprarla, y 280 euros para vivir, entre comillas. La foto de los dos periódicos que no hemos visto, el Córdoba y El Día, para el Día de los Santos, que como les digo, ayer y antes de ayer, todo el puente, incluso el domingo, llenó los cementerios, los camposantos de Córdoba, de muchos familiares de personas que han fallecido y que fueron, como es habitual, a estos lugares a rendir homenaje, al recuerdo, y en ocasiones cada uno a rezar, cada uno según sus creencias, por las personas que ya no están con nosotros. Más cosas. Dice el diario Córdoba en el sumario que unos 16.000 cordobeses padecen todavía los síntomas del coronavirus. Bueno, es una información que la han hecho un poco a la contra. Se estima que el 10% de los pacientes que han sufrido coronavirus tienen coronavirus persistente, con lo cual en Córdoba corresponden 16.000, que es el porcentaje, ese 10% de personas que en nuestra ciudad, en nuestra provincia, han sufrido coronavirus, al menos de manera reconocida. Saben que hace algún tiempo
que las estadísticas vienen de una manera bastante sesgada, no por parte de la Junta, sino porque ya no se contabilizan los casos de test, sino solamente los de personas mayores, los que estén en residencia, etcétera, con lo cual realmente la cantidad de personas, el número de personas que han pasado el COVID, pues no está muy claro ahora mismo. En cualquier caso, hay un COVID persistente que ha llevado incluso a crear una asociación que se llama Long COVID, largo COVID, y esto, a ver si encuentro información, y en ocasiones incluso provoca la invalidez permanente. Hay una señora a la que entrevista el diario Córdoba, que es el que estoy buscando, que le han concedido, ella pilló el COVID en la residencia de mayores donde trabajaba, firma el artículo María José Raya, en Puente Genil. No llegó a pasar nunca por el hospital, pero aún así le han quedado una serie de síntomas que le hacen inviable para poder trabajar. Pues tiene, lo dice por aquí, secuelas que van, a ver si lo encuentro, ansiedad, dolores musculares, tensión descontrolada, mareos, presión en el pecho, niebla mental, aturdimiento y un largo etcétera, que han hecho que le dé la pensión, la invalidez permanente. El COVID no a todo el mundo le ha afectado igual, afortunadamente no son el 90% de los afectados, según esta estadística, no tienen secuela alguna, y yo la incrementaría un poco incluso, porque como les digo, hay muchas otras personas que han pasado el COVID y no se han dado ni cuenta. Hay quien le han creado unos trombos pulmonares, que son los que dificultan la respiración, etcétera, etcétera. Bueno, el COVID parece que está dando sus últimas boqueadas, aunque es verdad que en las últimas semanas hay cierto repunte controlado con respecto a lo que vivimos hace un año o hace año y medio, hace 2 años, pero sigue estando ahí, así que no olvidemos la medida de precaución. Si van a entrar en lugares donde sospechan que puede haber algún tipo de contagio, utilicen la mascarilla, que todos llevamos mascarillas, tenemos reserva de mascarillas en casa, y luego pues mantengamos algunas de las prácticas que incorporamos en su día de manera rutinaria, como el lavado frecuente de manos, que ya se nos está olvidando, ya llegamos de la escalera automática del supermercado y no nos damos cuenta de que ahí pasa muchísima gente, no solamente con COVID, con COVID, con gripe o con cualquier otra enfermedad que pueda ser contagiosa. Así que recuperemos esos hábitos que durante un tiempo nos han protegido y nos han evitado estas cosas para evitar incrementar esa estadística muy peligrosa, la del COVID persistente, que puede llegar a afectar mucho más de lo que nos pensamos. Bueno, más cosas. Dice el diario El Día, hablando de contagios, hablando de lugares donde se contagia a las personas, no quiere decir que Aucorsa lo sea. La rebaja de un 50% de la tarifa dispara la cifra de viajeros en Aucorsa. Dicen a los más antiguos que no sirve esta estadística porque como es gratis o casi gratis, pero sí que sirve. ¿A qué me refiero porque sí que sirve? Muchas veces cuando se le ha cuestionado al presidente o presidenta de Aucorsa, según el gobierno municipal que correspondiera, no hablo de ahora, hablo de a lo largo de mucho tiempo, que por qué Aucorsa si podía abaratar el precio del billete. Decían que daba igual, que los billetes, el usuario de Aucorsa lo coge cuando lo necesita y si no, no lo coge, sea el precio que sea. Pues se demuestra ahora que no, cuando se ha rebajado el 50% de manera coyuntural, saben que una parte importante la aporta el Estado y otra parte importante la aporta el Ayuntamiento. En cuanto se ha bajado, se ha disparado el número de usuarios de Aucorsa. Es verdad que ha coincidido también con el tema del encarecimiento del combustible. También una mejora continua de los servicios de Aucorsa en coches y en líneas, en frecuencia. Pero al final un buen servicio de transporte. Este año pues, se ha recuperado el 70% ya de los usuarios que tenían antes de la pandemia, pues genera que haya una utilización. La inversión en transporte público no es gasto, es eso, es inversión, porque las personas que suben en un autobús pues no utilizan su coche particular, son personas que ahorran, evitan emisiones de CO2, no colapsan el tráfico buscando aparcamiento, es decir, que es una ventaja que utiliza todo el mundo, que se beneficia todo el mundo, el que utiliza el transporte público y el que no. Entonces creo que es interesante que se plantee el transporte público como inversión y si hay que pagar algo más del presupuesto nuestro, del ayuntamiento, de todos, para que las personas utilicen el transporte público, pues habrá que pagarlo. Y si eso con eso se consigue que Aucorsa esté a reventar de gente y que haya que haber muchas más líneas, muchos más autobuses, pues mejor que mejor. Pero da la sensación, cuando se lee algún artículo de esto, de que solo nos montamos cuando es barato,
Pues perfecto, pongámoslos baratos. Si tampoco el objetivo del ayuntamiento, creo yo, debe ser recaudar dinero con Oncorsa. Es un servicio, el alumbrado público cuesta dinero. Y nadie paga por él, en principio se paga con los impuestos. La policía local cuesta dinero y nadie paga directamente al policía local porque le cuide la calle o porque le cuide el tráfico, se paga con impuestos. El transporte público tiene que plantearse también así, entiendo yo, como un servicio que presta el ayuntamiento y lo que se recaude, bueno, pues sirve para reducir el gasto, pero no pensar que pueda ser rentable, porque para que un billete de Oncorsa fuera rentable hay que cobrarlo a 5 o 6 euros y no el precio que está ahora, con la rebaja, sale 30 y tantos céntimos, creo, un billete de Oncorsa, ya me pierdo con entre el bonobús y el 50%, no sé por dónde anda, pero muy, muy, muy barato. Bueno, pues a lo mejor habría que planteárselo de esa manera. Y ya para terminar, estamos fuera de hora, en foto para Germán Crespo en el diario El Día. Germán Crespo sella el contrato más largo de un técnico en el fútbol español. Se le ha ampliado el contrato hasta el año 2026, tenía hasta el 23, se le han ampliado 3 años más, con lo cual no hay ningún técnico en primera, en segunda y en primera RFEF que tenga un contrato más largo que el de Germán Crespo, el técnico del Córdoba. Bueno, es una apuesta sin parangón, señala esta formación el diario El Día. Es verdad que los contratos del fútbol se firman un día y se rompen al día siguiente, se indemniza y se acabó, porque casi todos los técnicos que despiden, que cesan durante la temporada, tienen contrato en vigor. O sea, que no significa, esto no es un contrato de funcionariado, pero bueno, es un síntoma de que hay una apuesta muy, muy clara de la directiva del Córdoba por este estilo de juego. Dice el diario ABC en la portadilla que las claves del liderato del Córdoba, tras 10 jornadas, son la defensa sólida y el ataque letal. Bueno, ha inventado la sopa de ajo. Si la defensa es la mejor y el ataque es el mejor, pues se ganan los partidos. Creo que todo el mundo, Germán el primero, quiere una defensa sólida y un ataque letal, pero eso no es fácil. Es fácil de decir, pero no es fácil de hacer. Germán está saliendo 10 semanas de la primera 10 jornadas, en primera RFEF, el liderato, como les comentamos ya el lunes, para el equipo blanquiverde y bueno, con buena pinta para el resto de la temporada, a ver si el año que viene estamos ya en Liga Profesional, en segunda, a un pasito ya de la primera. Hay mucha más información en los periódicos que no da tiempo, como cada día, a comentar, así que les invito a que bajen al kiosco, compren su periódico, lo lean por internet, o lo escuchen en la radio y sobre todo que vean la tele local y que lo vean a nosotros. Hasta mañana, gracias por su atención.